pues el día de hoy nos acompaña el licenciado Fernando Martínez Cos, socio director de Digital Signature. Y pues bueno, le cedo la palabra al licenciado. Adelante, Lic. Perfecto, gracias a Diversa, gracias Luis, gracias Marcela por invitarnos a compartir pues esta charla matutina que espero pues sea del interés de ustedes, especialmente porque vamos a hablar de cómo, justamente si me ayudas con la siguiente, David, cómo efectivamente estos criterios o este cambio que se dio en el 2026 nos da una perspectiva diferente de cómo ha evolucionado la administración tributaria en nuestro país. Y sí quiero darles una perspectiva que les permita a ustedes el poder ubicar en dónde se pueden identificar los riesgos de incumplimiento en los procesos de emisión, de recepción y especialmente de documentación. Bajo esta perspectiva, déjenme darles una visión que creo que es muy importante, especialmente pues, para las empresas, para que ubiquen cómo este proceso se ha venido dando. Y lo voy a ir acompañando con datos y cifras que nos permita comprender cómo este cambio que se dio pues hace ya casi 3 décadas, de hecho el primer comprobante fiscal digital se emitió en 2004, pero cómo todo esto ha llevado a un aprendizaje por parte del Servicio de Administración Tributaria y cómo los esquemas que permiten la detección del comportamiento del incumplimiento han venido evolucionando. Si me ayudas con la siguiente, David, aquí lo que quisiera que comprendiéramos todos es cómo esta evolución ha permitido ir generando información a través del mecanismo o esta microinformación que le voy a llamar, que está contenida en un comprobante fiscal digital, cómo ha venido evolucionando. Lo primero hay que entender que el aprendizaje del Servicio de Administración Tributaria pues no nació en esta década, nació en la década del 2000, en donde se iniciaron los procesos de captación de información, no en tiempo real, esto fue evolucionando, pero sí permitió a partir de la masificación y en específico de la introducción del comprobante fiscal digital en su versión 3.3, poder empezar a generar un proceso de base de información y aprendizaje que permitiera ir mejorando la calidad de la información que iba teniendo acceso al Servicio de Administración Tributaria. ¿Esto cómo se dio y cuál fue la clave? La clave fue la estandarización de datos. Todo esto que ustedes ya lo hacen con mucha cotidianidad, estos catálogos y estas fórmulas que actualmente se tienen, pues llevó a todo un proceso de aprendizaje y entendimiento de cómo los procesos tributarios al interior del SAT están siendo alimentados con diferentes formas de datos que permiten su actualización. Entonces sí les diría que la primera gran decisión que afectó la realidad como empresa y la realidad como contribuyentes es la masificación. La segunda etapa fue cuando se pretendió utilizar esa información al interior de la administración tributaria y se vio que carecía de la calidad suficiente para poder llevar a cabo la detección de patrones de cumplimiento. Es decir, un contribuyente no solamente cumple emitiendo un comprobante, sino un contribuyente cumple cuando hay congruencia de datos, no solo en el comprobante, sino congruencia de datos en su inscripción, en sus declaraciones presentadas, en los datos que aporta en la contabilidad y en general en los más de 1,000 datos que están aportando de diferentes formatos, tanto del anexo 1 o 2. Ahí es en donde se empieza a ver esa congruencia, de forma tal que ya con la información mejorada, masificado, mejorada la calidad de los datos, ¿qué se empezó a detectar? Cómo poder llevar a cabo la detección del comportamiento del cumplimiento de manera remota. Aquí todo esto que ustedes hoy desafortunadamente padecen, este control del cumplimiento vía remota, tiene toda una lógica de gestión de datos tributarios, no solamente del comprobante, sino tiene toda una lógica de información que aporta la empresa al Servicio de Administración Tributaria,
se conjunta y se empieza a cruzar, de forma tal que se empiezan a detectar patrones de incumplimiento o cumplimiento a la base de más de 65 millones de contribuyentes en donde nos encontremos. La complejidad de nuestra administración tributaria es muy diferente y es muy parecida a la que tienen en el Brasil. Y ahorita les voy a explicar esos diferenciadores en dónde están para que comprendamos hacia dónde se están moviendo estas acciones de cumplimiento de manera remota. Es decir, aquí ya se empieza a detectar la forma en la que el contribuyente está cumpliendo y de ahí es en donde nacen desde el 2018 lo que son las cartas invitación. Es decir, surge como un mecanismo de control persuasivo hacia el contribuyente que permite mejorar el cumplimiento, pero vinculado con lo que posteriormente ya se dio a partir del 2020-2021, en donde ya se empieza a basar la fiscalización a partir de los datos, las validaciones y sobre todo los cruces de información que se van haciendo contra los mismos comprobantes y también contra datos aportados en pagos provisionales y en declaraciones anuales, permite generar instrumentos de control en donde la fiscalización va afinando la puntería y detectando patrones. Sí quisiera decirles que en el 2018 surge como un esquema de control preventivo del cumplimiento. Sin embargo, las necesidades recaudatorias lo van convirtiendo en un instrumento idóneo para captar recaudación a errores de forma que esté cometiendo el contribuyente, de forma tal que nos lleva al escenario que actualmente tenemos, en donde ya se busca una congruencia, pues vamos a decirlo, perfecta entre la microoperación que se va dando a través del comprobante, las declaraciones y ahora, a partir de la reforma que se da en este año, incluyendo los temas bancarios. Este diseño no es gratuito, tiene toda esta lógica que permite de alguna forma identificar patrones de cumplimiento no solamente en el comprobante por el comprobante en sí mismo, sino en el conjunto de datos que conforman el ecosistema de datos tributarios. Y voy a tratarlo de explicar a partir de la reforma que se dio este año, en donde hay que ver cómo se fortalece la fiscalización, pero a partir de datos en donde el comprobante se convierte en el eje y apunta a diferentes procesos tributarios que permiten asegurar el cumplimiento de las obligaciones, que eso es lo que creo va a fortalecer mucho más. Si pasamos a la siguiente, vamos viendo cómo se van conjugando una serie de factores que se convierten en los diferenciadores que permiten una fiscalización diferente, basadas en qué? En un eje que se llama comprobante fiscal digital y que apunta a diferentes formas. En este tema, concretamente, el que está vinculado con el artículo 49 bis, estas visitas domiciliarias reforzadas, en donde ya se van a poder levantar imágenes y testimonios de la ausencia de materialidad para la prestación de bienes o servicios. Este es un primer paso que tiene como cadena de información al comprobante. Es decir, a partir de la información que está en el comprobante fiscal digital por Internet, es factible generar cadenas de valor que al final del día llevan al Servicio de Administración Tributaria a confirmar la ausencia de una evidencia real, un acto jurídico que efectivamente esté vinculado y evidentemente estos elementos se fueron conjugando con toda esta historia que les comento. ¿Para qué? Para conformar lo que ahora les llamamos estas visitas domiciliarias reforzadas. ¿Qué son estas visitas express? Aquí quisiera ubicarlos en el contexto. Cuando existía el comprobante de papel, ¿qué se buscaba como autoridad? Buscaba la expedición del comprobante y la evidencia en el domicilio del contribuyente de que hubo ingresos. Hoy, ¿qué se busca? Emitiste el comprobante, sí, pero no tienes los elementos que aseguran la materialidad para dar el efecto fiscal a ese comprobante. Esa es la lógica que se está siguiendo. Y a esto le voy a agregar otro elemento que es muy importante,
que ustedes tengan en la visión de lo que está sucediendo en nuestro país. Desde el año pasado, en enero del año pasado, se crea dentro de la administración pública la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sí quiero comentarles, ¿sí?, un dato que es bastante revelador de la realidad tributaria en nuestro país, en donde si comparamos como proporción del Producto Interno Bruto la recaudación que tiene nuestro país contra otra economía parecida, con características similares, quiero que vean las diferencias y quiero darles desde nuestro punto de vista en dónde está el diferenciador. En nuestro país, la recaudación como proporción del Producto Interno Bruto escasamente llega al 17%. Ese 17% pues habla de la capacidad de la administración tributaria de recaudar y de hacerlo en proporción de este Producto Interno Bruto. 17%, tómenlo en cuenta. Una economía como la del Brasil, muy parecida a la nuestra, mucho más compleja. O sea, si creemos que la complejidad del marco regulatorio mexicano es difícil y es compleja, sí les quiero decir que la del marco jurídico regulatorio brasileño es infinitamente mucho más complejo. Y a pesar de esa complejidad, se llega a una recaudación de más del 33% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos a la mitad, con medidas muy parecidas en materia recaudatoria. Cuando, estando en el Servicio de Administración Tributaria, pues yo me preguntaba dónde están esos diferenciadores país. Quiero decirles que un gran diferenciador país que tiene México en comparación con Brasil está justamente en esta nueva Secretaría de Estado. Esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es el gran diferenciador. En el Brasil hay una Secretaría de Estado dedicada a la tecnología y a la información. En nuestro país, el año pasado se toma esa decisión. ¿Y a qué se va a dedicar? A lo mismo que tienen los brasileños, al análisis de datos y armonización de información, que se tiene ya no solamente en el Servicio de Administración Tributaria, sino en toda la administración pública. Aquí quiero alertarlos. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente la congruencia debe estar dada, asociada a procesos tributarios de cumplimiento, sino a toda una gestión de administración pública que permita la congruencia entre el gobierno federal, los estados y los municipios, de forma tal que el comprobante, quiero darles un ejemplo muy simple de toda esta lógica de información que se va a dar. Un comprobante emitido de predial debe de ser congruente con los datos registrados en el municipio, registrados en el estado, ojo, comprobante de nómina que controla el estado, y el comprobante de nómina emitido para efectos de renta de retenciones. Esa es la lógica que ahora se va a buscar. Esto no es inmediato, pero sí lleva a las empresas a un trabajo bastante serio de congruencia de información al interior de la empresa. ¿Cómo esta se tiene que dar? ¿Por qué? Porque ya no solamente es voltear a ver el comprobante, sino todo el conjunto de datos que genera. Yo le suelo llamar todo el mapa regulatorio de datos que tiene la empresa, cómo debe de estar armonizado para que esa regulación que tiene a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal permita un cumplimiento correcto. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una dependencia encargada de vigilar el cumplimiento integral de las empresas y los individuos en todo el país. Esto no existía el año pasado. Entonces, ¿qué vamos conformando? Visitas domiciliarias reforzadas. ¿Hay materialidad o no? Cruces de información, ya no solo de comprobantes, sino de toda la información regulatoria asociada a una empresa, estén donde estén en Nuevo León, estén en Chiapas, estén en Tamaulipas, estén en Ciudad de México, donde estén, esta agencia de transformación digital tiene la potestad y la capacidad de incidir en los datos que estemos generando. Esto, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente gran paso que la presente administración federal dio
y que es un paso muy acertado y que se parece a otras de las medidas que se han dado en otras latitudes, en otros países, y que esto desde hace ya 4 o 5 años se viene convirtiendo en una realidad de gestión de políticas públicas. Ahí es en donde la tenemos. Evidentemente, si esta gestión de datos públicos, y aquí nada más los dejo con esto, el tema de la CURP y de la CURP biométrica no es gratuito. La CURP biométrica empezó de manera tributaria en el 2004, cuando se emitió la primer firma electrónica avanzada a una persona física y a una persona moral. Ahí empezó el tema de la digitalización. Hoy se ve reforzado, ¿por qué? Por una dependencia de gobierno en donde la identidad es el primer paso que se da para poder acceder a un conjunto de datos armonizados y que permita un control efectivo de las acciones de los individuos dentro del contexto de un país. Bien, sobre esta base que vamos, nos regresamos al mundo de los comprobantes. Y evidentemente estas acciones penales hacia emisores o usuarios de comprobantes es una acción que armoniza el proceso de uso de comprobantes o compra de comprobantes falsos que no tienen materialidad y que sin duda esto es algo que pues nos pone a todos en alerta. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente hay que cuidarnos como emisor en la lógica que nos estamos planteando esta charla, que es emisión y recepción. Ahora, pues yo diría a partir de 2026, tengo que identificar cuál es el comportamiento que tengo del proveedor. ¿Para qué? Para asegurarme de no tener problemas en los próximos 5 años, de que pueda tener alguna operación falsa y me pueda poner en conflicto de manera inmediata. Esto, pues evidentemente, a lo que lleva es a la suspensión de la emisión de CFDI sin juicio previo. Esto es algo bastante delicado y en donde prende focos de alerta de lo que tengamos que llevar a cabo en materia de comprobación, tanto en la emisión, pero yo les diría más en la recepción. En la recepción sí debemos de conocer de manera bastante seria cuál es el comportamiento de ese proveedor al que le estamos adquiriendo bienes o servicios. ¿Por qué? Porque ahí está en función de nuestra tranquilidad en el futuro, hoy y hacia adelante, que eso es súper importante. Especial énfasis en esta reforma que tuvo el control del sector hidrocarburos y máxime ahorita con pues todo el tema que tenemos de Irak. Hay que ver cómo el sector de hidrocarburos se convierte en estratégico y en razón de ello, pues tenemos una fecha crítica para este sector que es el 24 de abril, en donde el complemento del sector hidrocarburos, que es un elemento de control, y sí quiero decirles bajo toda la lógica de los comprobantes, estandarizado. ¿Por qué? Porque empieza a utilizar claves del catálogo de productos y servicios, ahí inicia la estandarización y junto con él el control del combustible que está siendo usado para efectos de hidrocarburos y petrolíferos. Ahí es en donde viene y con esta lógica, déjenme vincularles el punto 5 con el punto 2. El control de hidrocarburos está a partir de una autorización que no da el Servicio de Administración Tributaria, sino la Comisión Nacional de Energía. Es decir, el cruce de datos ya se está dando de manera real. Servicio de Administración Tributaria validando contra una lista de un ente diferente al tributario, en este caso, energía, para efectos de confirmar que la autorización que se dio para el movimiento de hidrocarburos y petrolíferos es válida. Es decir, aquí ya empezamos a ver de manera muy precisa los convenios que la Agencia de Transformación Digital está dando hacia un sector en específico, el de hidrocarburos. Es decir, este es un claro ejemplo. Les daría otro que es el de servicios especializados, en donde también ya se está dando, pero ahí es Secretaría del Trabajo con el REPSE. Es decir, esta agencia de transformación digital paulatinamente va a ir tomando el control con el procesamiento y déjenme darles otro dato. Hace poco se anunció también que esta agencia de transformación digital va a tener una supercomputadora que va a generar el procesamiento de datos que le están llamando Cuatlicue. Bueno, pues ahí está. Poder de cómputo, control de las dependencias, información estandarizada. ¿Esto a qué nos lleva? A que en las empresas tengamos un control similar o equivalente
que permita de alguna forma estar al mismo nivel de lo que el Servicio de Administración Tributaria. Aquí sí les quiero recordar, toda la información que tienen las autoridades es proporcionada por los contribuyentes. Desgraciadamente, no la tienen bajo la misma lógica que lo organizó el Servicio de Administración Tributaria, y ahora la que la está organizando es la Agencia de Transformación Digital. Es decir, tenemos que pensar en esa misma lógica, y en razón de ello llamo su atención a lo que son datos regulatorios que estén inscritos dependiendo de la actividad en la que se dediquen. ¿Cuál es el dato regulatorio que puede tener un impacto en el cumplimiento de lo que estoy haciendo en los tres niveles? Municipio, estatal o federal. Eso es en lo que hay que ponerle acento. ¿Y esto por qué? Porque ya llegó incluso a la posibilidad de negar la inscripción a personas morales a socios. Esto es propio del Servicio de Administración Tributaria. ¿Y se fue a dónde? Se fue a una vigilancia en tiempo real para las plataformas tecnológicas, que también tiene una fecha crítica todo este tema de la Agencia de Transformación Digital. Aquí pues hay que voltear a ver la regla 2921, en donde el acceso a la información debe de estar dado en el Día de los Niños, el 30 de abril. El 30 de abril ya las empresas que operen a partir de estas plataformas de compra y venta, el 30 de abril ya deben de dar acceso. Es decir, tenemos aquí dos fechas críticas. En el punto 5, control de hidrocarburos, viernes 24 de abril debe de estar operando ya este complemento concepto de hidrocarburos. Y la vigilancia en tiempo real se va a dar a partir del 30 de abril, que es cuando las empresas de plataformas ya estén operando. Es decir, aquí tenemos dos puntos claramente identificados en donde la vigilancia digital en tiempo real a datos de los contribuyentes en materia de impuestos retenidos o en materia de movilidad de hidrocarburos y petrolíferos se está dando. ¿Orquestada por quién? Por la Agencia de Transformación Digital y el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, estos elementos son los que están reforzando la fiscalización y el control a partir de este año. Y quisiera invitarlos a ver todo esto, pues es una visión de lo que está sucediendo en el 2026, pero sí quisiera llevarlos, ayúdame con la siguiente, David, a cómo se visualiza todo este proceso desde una perspectiva de vigilancia del cumplimiento. Es decir, cuando se empieza a gestar todo este proceso, pues evidentemente lo que el Servicio de Administración Tributaria tenía que tener es un control de cómo llegar al contribuyente ya no sobre medios tradicionales, es decir, una notificación en el domicilio del contribuyente, sino tenían que estar bien cimentados los procesos digitales que permitan un acceso al contribuyente de manera real. Y pues aquí en esta gráfica que ustedes ven, es en donde se empieza a visualizar cómo el tema del bloqueo a los certificados de sello, las cartas invitación, los mensajes SMS, los correos electrónicos, empiezan a convertirse en un instrumento idóneo de gestión del cumplimiento. Es decir, si ya los llevé en esta ruta de la evolución del control y la fiscalización, el segundo punto es cómo se hace efectiva la percepción de haber sido detectado en un comportamiento de incumplimiento a través de esto. Y aquí quiero decirles que en promedio diariamente se emiten 200,000 mensajes por estos diferentes medios, ya sea desde un bloqueo de certificado de sello hasta un mensaje SMS, y bajo una lógica en donde pueden ir desde una visita express emitido por una administración desconcentrada de recaudación hasta un acto vinculante emitido por una administración desconcentrada de fiscalización o de auditoría. Ahí es en donde se empiezan a ver la lógica de todos estos elementos, de forma tal que se perciba y se sienta cómo el Servicio de Administración Tributaria está actuando y detectando el incumplimiento. Aquí desafortunadamente pasamos de un esquema en donde esos comportamientos de incumplimiento se detectaban para los que ni siquiera cumplen con la autoridad fiscal, y en donde hoy están desafortunadamente recargados es en el contribuyente que busca cumplir. Y en razón de ello, pues es esta invitación a que
los que estamos cumpliendo tenemos que ser ahora mucho más cuidadosos con la forma en la que cumplimos. ¿Por qué? Pues porque ahora sí estamos en el ojo del huracán, porque son a los primeros que nos puede llegar cualquiera de estos elementos de vigilancia del cumplimiento. Ahora bien, en una lógica, si me ayudas con la siguiente, de si toda esta evolución de estandarización de datos, toda esta historia que les acabo de comentar, basada en datos e información que tiene el contribuyente, al final del día lo que evalúa al Servicio de Administración Tributaria, que es la recaudación. Y esa recaudación tiene dos vertientes, o la hace forzada o la hace voluntaria. Aquí simplemente quiero que vean cómo se ha movido la recaudación a partir de la evolución digital que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria y hasta este 2025, pues sí, ha dado resultados muy importantes. De hecho, en los datos que el propio Servicio de Administración Tributaria va dando de la recaudación, es en donde queda claro que toda esta digitalización, pero sobre todo yo quisiera llevarlos, más que hablar de un proceso de digitalización, quisiera hablarles de una estandarización de datos y ahora de una forma en la que se van a compartir los datos entre dependencias, la forma en la que puede ser detectado el incumplimiento crece, crece de manera importante, teniendo como eje a quién, al comprobante fiscal digital por Internet. Y ahorita les voy a explicar cómo es que ese comprobante se convierte en ese eje que permite tener información en tiempo real y permite detectar el incumplimiento para llegar a estos niveles de recaudación. Es decir, todo esto no es gratuito, todo esto fue planeado. Fue planeado en una lógica en donde se tuvo un proceso de aprendizaje, de manejo de datos, estandarización de datos, visualizando procesos tributarios que ahorita les voy a explicar cómo se ven en esta lógica, que al final del día que llevan a incrementar la recaudación. Tengan muy presente este dato que les di. México venía hasta el 2015, 2016 con una participación del Producto Interno Bruto de alrededor del 10%. Con todos estos cambios digitales que se dieron, se llegó a el 17%, pero en una economía como la nuestra, en donde se están administrando alrededor de 65 millones de contribuyentes, todavía sigue siendo muy poca. ¿Por qué? Porque tienen que ser más eficientes los controles para el que cumple, sí, pero también para el que no cumple, es decir, la economía informal. Ahí es en donde tiene que haber una gestión mucho más amplia y toda esta gestión de datos debe de revelar al contribuyente que cumple o que intenta cumplir, pero más al que no cumple porque lo está dejando fuera de la economía. Desgraciadamente hoy los indicadores nos dicen que la economía informal sigue creciendo y decreciendo con una dinámica mucho mayor a la que ahorita van a ver. Déjenme darles otro dato, porque al final del día todo este proceso, pues yo necesito írselos diciendo cómo se va reflejando en datos o en información. Toda decisión de política tiene un efecto en los datos. Si me ayudas con la siguiente, vamos a ver en una economía como la nuestra, como la mexicana, cómo se han comportado la relación de emisores y facturas emitidas. Aquí es en donde las cosas ya no empiezan a checar del todo. Tenemos una cantidad de emisores que ya se ha estancado desde el 2017, no ha crecido y hoy seguimos en una economía en donde tenemos 65 millones de contribuyentes, tenemos alrededor de 3 millones de personas morales y más de 12 millones de personas físicas, pero los contribuyentes que emiten un comprobante escasamente están rebasando los 13 millones. Son los que están emitiendo comprobantes. ¿Y en dónde? Cuando lo comparamos con los contribuyentes que se inscriben, personas físicas, vemos que la tasa de crecimiento se ha estancado o ha caído. Aquí es en donde hay que llamar la atención a todas estas medidas de política. ¿En quién están descansando? En los mismos contribuyentes de siempre. Los mismos contribuyentes de siempre y es en donde hay que poner más foco. ¿Foco por qué? Porque aquí el contribuyente de siempre, las retenciones que representan el 25% de la recaudación y es en donde está el comprobante de nómina, o en grandes contribuyentes que ahorita son 16,000, donde descansa más del 50% de la recaudación,
es donde se están descansando las acciones recaudatorias. Y aquí están los datos. El tener más de 13 millones emitiendo comprobantes, pues si uno lo compara contra las personas morales inscritas, las físicas con actividad empresarial, pues el dato es mucho más elevado. Y hay que ver el impacto que tiene todo esto específicamente en lo que es la economía de nuestro país. Ahí es en donde se ve el impacto, es decir, todas estas 7 medidas que repasamos de reforma que hubo para este año están descansando en estos 13.5 millones de contribuyentes que en algún momento están emitiendo comprobantes, ya sea diariamente o ocasionalmente. Ahí es en donde están descansando. De forma tal que la visión que tiene la autoridad, ya no solamente es basarse en la emisión de un comprobante, y por eso les explicaba la lógica que se tenía cuando era el papel y ahora que es digital. Antes lo que se buscaba es que se emitieran. Yo les diría, tiene que seguirse buscando que el contribuyente emita un comprobante, pero no los mismos 13.5 millones que lo vienen haciendo siempre. Hay que buscarlo incrementar. Y aquí es en donde está la estadística que revela que hay que buscarlo incrementar en quienes no lo están haciendo o en quienes no están cumpliendo. Aquí ¿en qué se convierte? Los contribuyentes que cumplimos seguimos siendo los mismos de siempre. Es decir, sigue descansando ahí la capacidad recaudatoria y está basada solamente en errores de consistencia o coherencia y no en una búsqueda de planeación. La fiscalización está dividida en 5 grandes capas y las capas de evasión y elusión es en donde hay que voltear a ver para efectos de identificar esos patrones de comportamiento que todavía los comprobantes no están dando. Y en razón de ello, este cambio de lógica, si me ayudas con la siguiente, David, en donde pues ya la autoridad ya no solo se basa en tener un comprobante que esté timbrado, pero ¿por qué se basaba en un comprobante timbrado? Porque tenía calidad de datos. Esa es la lógica. Calidad de datos. El timbrado lo que daba es un dato estandarizado y un dato que permitía cruces de información con quién, con bancos, con la parte laboral y con las declaraciones informativas. Es decir, esta etapa que se tuvo al arranque y que lo vieron en la gráfica, cómo se destapó en el 2014 cuando se masificó, tuvo una lógica de buscar la emisión masiva de comprobantes estandarizados. ¿Qué quiere decir estandarizados? Timbrados, con datos que fueran homogéneos, pero que permitieran hacer cruces de información de manera eficiente. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a identificar patrones de cumplimiento. Aquí sí llamo su atención en esta lámina en donde hablamos del Infonavit, la FORE y el IMSS, al tema de servicios especializados que hace algunos años inició Secretaría del Trabajo, pero sí quiero comentarles que ese proceso de detección de empresas fantasma inició en el Servicio de Administración Tributaria y ahorita lo van a ver claramente cómo se identifica, en donde los datos empezaron a revelar a las empresas que no cumplían. Y tuvo que venir acompañado, si me ayudan con la siguiente, con facultades que permitieran el identificar a las empresas que están ofreciendo servicios simulados o que están emitiendo comprobantes que atrás de sí no tienen nada. Esto concretamente se dio con las reformas que se dieron al artículo 29A, fracción novena y el 49 bis, pero tenía que venir acompañado de elementos en donde la calidad de la información estuviera dada. Existe un contribuyente inscrito, existe un comprobante emitido, pero carece de elementos que le den veracidad. Así dice este artículo 29A. No hay veracidad en que la operación efectivamente es real y está vinculada a un acto jurídico. Es decir, es un efecto que hemos hecho algunos trabajos en donde pues identificamos que si habiendo estas 12,000 empresas que se presume existen, puede llegar a una infección, así lo quiero llamar para efectos didácticos. Estas 12,000 empresas pueden estar llegando a infectar a más de 1 millón de contribuyentes con un potencial recaudatorio brutal
y una disminución de base que va justamente a impactar ese escaso 17% que les comento del Producto Interno Bruto. Ahí es en donde se ve una medida de política fiscal, 29 fracción novena, artículo 49 bis, cómo impacta a la recaudación. Y en esa lógica, cómo hoy la presión está haciendo para el contribuyente que emite y que recibe un comprobante. ¿Por qué? Porque ahora tiene plazos fatales para poder desvirtuar con evidencias que aseguren la materialidad de la operación. Sí quiero decirles con conocimiento de causa que hay empresas que efectivamente compran facturas para disminuir la base de impuesto. Primero disminuir IVA y después disminuir renta. Pero esto es una conducta, pero es una conducta que es fácilmente trazable a partir de los elementos que aporta el comprobante y en donde, pues esas empresas que están actuando de buena fe, el tener 5 días para desvirtuar y la autoridad se toma 15, es porque revisa todo el ciclo de información para al final del día llegar a la conclusión de desvirtuar, pero aquí con un impacto inmediato, que es la muerte administrativa de la empresa. ¿Por qué? Porque se suspende el certificado de sello. Esta es una medida muy fuerte en donde la recomendación está dada a partir de los proveedores con los que estemos tratando. Sí tenemos que tener mucho cuidado que tengan una reputación, ahora sí que a prueba de balas. ¿Por qué? Porque ahora dependemos de ello para la supervivencia de la empresa. ¿Por qué? Porque las consecuencias de tener facturas falsas, si me ayudas con la siguiente, David, es bastante severa. Sobre todo, ¿por qué? Porque con esta verificación express se da la suspensión inmediata y puede llegarse a una sanción penal. Es decir, ya pasamos de un proceso en donde se estandarizaron los datos, se usaron para detectar el incumplimiento, a lo que en este año, en este 2026, se va a conformar lo que va a ser la detección de empresas que estén actuando de manera falsa. Y déjenme mostrarles el tamaño de todo este proceso, pero sobre todo cómo lo visualiza el Servicio de Administración Tributaria a nivel de datos. Es decir, ya tenemos un artículo 29A fracción novena y un 49 bis. Pero ¿cómo se ve en el tema de los datos? ¿Qué están revelando esos datos? Si me ayudas con la siguiente, David, esta gráfica que están viendo es el comportamiento que tienen la detección de empresas que facturan operaciones simuladas. Estas son las que causaron la reforma que tenemos en este momento. Y quiero llevarlos dentro de la lógica de esta charla, que es la emisión y la recepción de comprobantes, cómo va evolucionando. Si en el 2011 se tomó una decisión de masificar y en el 2014 fue donde se convirtió en realidad, quiero que empiecen a ver desde ese 2014, en la parte izquierda, si me ayudas con el puntero, David, a que vean el número de empresas que facturaban operaciones simuladas. 110 operaciones. 110 operaciones se detectaron. Pero, ¿qué llevó esto al interior del Servicio de Administración Tributaria? Con la decisión de masificación de factura que se dio efectivamente en el 2014, es decir, el 100% de los contribuyentes deberían emitir un comprobante fiscal digital por Internet. ¿Qué se logró? En 2014 empezó a hacerse todo un análisis de trazabilidad de cadenas productivas de contribuyentes que permitieron, imagínense, el del 2014 al 18, 4 años en donde la información fue mejorando en su calidad. Fue mejorando, salió la versión 3.3, fue la que permitió mejorar de manera sustancial la información. ¿Y qué permitió? En el 2018 fue cuando mayor número de empresas fueron detectadas con operaciones simuladas. ¿Esto por qué? Porque se hizo un efecto, un modelo de reversa, en donde a partir de la información que está en el comprobante, fue factible identificar las operaciones que estaban simuladas. De ahí, desafortunadamente, pues no se siguió con el mismo ejercicio intenso. ¿Por qué? Pues porque si tenemos hoy estos cerca de 12,000 contribuyentes que hacen operaciones simuladas,
El efecto es el que ya les comentaba. Si tenemos 12,000 contribuyentes que hacen operaciones simuladas, el efecto hacia los que no lo están haciendo puede ser no detectable. Y en razón de ello es que, pues cuando estas empresas ya son definitivas dentro de las listas negras, el impacto de contaminación es brutal, es durísimo. ¿Y eso qué lleva? A la disminución de la base del impuesto. En razón de ello, estas medidas de las auditorías express, el que ahora ya se estén verificando a partir de listas de definitivos que ya no se puedan emitir comprobantes, el efecto ahí lo tienen enfrente. 2018 fue el año en el que más se detectaron y de ahí pues viene un proceso de caída que esperemos en el 2026, hay que seguirlo con mucho cuidado, que empiece a suceder con esta gráfica. ¿Por qué? Porque la información en posesión del Servicio de Administración Tributaria, en combinación con la Agencia de Transformación Digital, puede llevar a que haya un crecimiento exponencial y una contaminación, ¿sí?, del virus de los cefos a más empresas. Aquí es en donde viene el consejo, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí está la semilla de lo que fue la reforma y en donde el efecto es que podamos tener dentro de nuestras empresas alguno de esos comprobantes de empresas que están como presuntas, las podamos tener con algún comprobante que posiblemente en el futuro, al declararse como definitiva la empresa, pueda estarnos ampliando la base de impuestos. Esto tengan mucho cuidado y por eso quería que lo vieran gráficamente, no a partir del 29 fracción novena del 49 bis. Estos son datos duros que el propio Servicio de Administración Tributaria da a conocer y que nos permite dimensionar el impacto que podamos tener. ¿Cómo nos fue en el 2018 si ya estábamos operando como empresa? ¿Cómo nos puede ir en el 2026 bajo esta lógica? Ahí es en donde hay que empezar a aterrizar acciones concretas, tanto en la emisión como en la recepción de comprobantes. Si me ayudas con la siguiente, de forma tal que podamos ir viendo cuáles son los FDIs reales con una evidencia mínima que a través de controles internos podamos estar identificando potenciales falsos o simulados que nos lleven a algunas alertas y que nos permitan estar acreditando esa materialidad en estos 5 días que nos dan para llevar a cabo estos controles y sobre todo que tengamos identificado al interior de la empresa de manera muy precisa lo que se le conoce como congruencia tributaria, es decir, datos de control del comprobante asociado a pagos provisionales y anuales, que de ahí es de donde salen estas, ahora les llama, ahora ya hay un nivel previo a la vigilancia profunda, que es la visita express. Hay una visita express, hay una vigilancia profunda y un acto de control de auditoría ya directamente. En esa lógica es en la que hay que voltear a ver los datos que tengamos de nuestras empresas, en donde es muy importante identificar, si me ayudas con la siguiente, lo que ya el propio Servicio de Administración Tributaria nos dio a conocer a través del Plan Maestro y de algunas comunicaciones que ha desarrollado. ¿Cuáles son las conductas que van a estarse detectando? Y que de ahí son los signos de alerta que tenemos que tener en las empresas. El primero yo les diría, pues estas 12,000 empresas que facturan operaciones simuladas o las no mineras. ¿Qué son las no mineras? Pues son empresas que ofrecen servicios en donde lo que estamos comprando es un servicio. Por ejemplo, esto se daba mucho en los call centers o en los servicios de limpieza o aseo en las empresas, en donde se inflaban las facturas y permitían una disminución en materia de IVA o de renta. Esto fue muy claro en el ejercicio. Esto no me lo platica alguien, esto me tocó vivirlo dentro del Servicio de Administración Tributaria, cómo estas empresas que facturan y estas no mineras se detectaban comportamientos a partir de los propios comprobantes. Esto en mesas de trabajo que se hicieron. Concretamente, lo que se lograba identificar son comportamientos bastante peculiares de las empresas en donde se identificaban que estaban comprando facturas. Y cuando se buscaba la materialidad en toda la cadena de proveeduría en la que estaba asociada la empresa, se identificaba claramente que no había materialidad. Esto mismo es lo que tiene que hacer una empresa. ¿Cómo es que va a confiar en un proveedor
y ese proveedor, ¿cómo es que le va a permitir llevar una deducción que le voy a llamar sólida, una deducción sólida que impida tener problemas en el futuro? Sobre todo, ¿por qué? Porque ya no solamente está asociado a operaciones con factureras, sino a quien ilegalmente lleve a cabo deducciones. Eso jurídicamente hay que entenderlo, que es una deducción ilegal. Pues evidentemente yo los invito a que vean el comprobante que tienen y lo empiecen a asociar con la actividad a la que está dedicada su proveedor. Eso empiecen a ver también, son otros de los elementos que la propia información tributaria está dada. O inconsistencias, que aquí este es un segmento en donde también hay que tener mucho cuidado. En las importaciones se detectan inconsistencias a partir de fracciones arancelarias y catálogo de productos y servicios. Eso en lo que también hubo un cambio bastante profundo en materia de comercio exterior. En materia de comercio exterior, hoy ya se pide que exista un expediente asociado a todas las compras que se están haciendo, importaciones y exportaciones. Se tiene que tener un expediente que yo diría es el espejo del expediente que en materia de impuestos internos se tenga. Ahí es en donde, pues las empresas que tengan las dos actividades tienen que empezar a armonizarlo y que en razón de ello, este complemento de comercio exterior que por ahí algunos de ustedes tienen, revela mucho de la información que está impactando el impuesto sobre la renta. Es decir, esta lógica de comprobantes no es la emisión del comprobante por el requisito en sí mismo, es una lógica de determinación de impuestos asociados a los comprobantes que se estén emitiendo y recibiendo, de forma tal que si tenemos, por ejemplo, retenciones que estamos haciendo, aquí es algo que se los doy como tip. Este complemento que se hizo de nómina está diseñado para determinar la correcta determinación del impuesto, no la congruencia con el pago provisional. Esto todavía no lo hace el Servicio de Administración Tributaria, pero yo creo que pronto lo va a hacer. ¿Cómo es que llegamos a partir de la ley del impuesto sobre la renta y del catálogo que tienen de deducciones a determinar un impuesto correcto que lleve a la retención? Ahí eso es lo que hay que voltear a ver, de forma tal que ahí es en donde tenemos algunos de los elementos y pues lo que ahorita está saliendo por parte del Servicio de Administración Tributaria, las tasas efectivas. Esto se le conoce como instrumentos de persuasión del cumplimiento. Es decir, aquí se le dice a toda la base de contribuyentes a partir de qué, de la actividad a la que están dedicados. Esa actividad lo que define es una tasa efectiva en materia de renta y esa tasa o está por arriba o está por debajo. Esto es persuasión. Cada contribuyente tiene una forma de determinación y esa determinación es la que marca su comportamiento. Esta tasa efectiva es una referencia, pero tengan mucho cuidado. Esta referencia puede reflejar la realidad y si esa realidad no es coherente con lo que estemos determinando, ahí sí hay que prender focos rojos. ¿Por qué? Pues porque el Servicio de Administración Tributaria tiene perfectamente definidos cuáles son las partidas a donde debe de tocar y que le permitan efectivamente una detección correcta de incumplimiento. Y esto, pues al final del día, ¿qué nos lleva? Si nos vamos a la siguiente, por favor, a una corresponsabilidad en la emisión y recepción de comprobantes. Esto claramente pues nos lleva a que tengamos estos criterios en donde tanto quien emite como quien recibe un comprobante, pues debe de tener claramente su responsabilidad y debe de definirla a partir de las implicaciones que puede tener para el emisor en un 49 bis, en una cancelación definitiva de certificado, que es la muerte administrativa de la empresa, si estamos preocupados por pues, todo el tema que pueda representarnos la unidad de inteligencia financiera cuando tengamos este tipo de reportes, sí quiero decirles que previo tenemos a la cancelación del certificado de sello o a las listas negras que se están dando, ahí tenemos que ser muy cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque al final del día, si no hay una corresponsabilidad con el receptor y el emisor, que ahora es la lógica que se está planteando, pues ahí sí tendríamos un severo problema que nos lleve a esto que ya les anticipaba yo, este tema de la materialidad de un expediente digital. Si nos vamos a la siguiente, aquí sobre todo porque yo he llegado a escuchar
de que hoy ya el comprobante ya no es el único elemento. Sí quiero decirles que nunca lo fue y nunca lo ha sido. Sobre todo aquí quiero irme a la parte más técnica de un elemento que sirve para efectos de la acumulación de un impuesto. Y a quienes son pues muy técnicos, pues sí les recuerdo que el momento de acumulación que está previsto en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define los momentos, y no ahorita, de toda la vida, de cuándo se debe de hacer la acumulación y que lleva a un soporte y a una validación de uno de los elementos que constituyen la acumulación del impuesto. Aquí básicamente ese artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define tres momentos que nos permiten asociarlos a la materialidad que pueda tener un expediente. El primero, ¿cuál es? El comprobante. Pues ya lo vimos, ¿no? Que esté timbrado, que sea coherente, pero volteen a ver cada uno de los detalles que están en un comprobante, que ahorita les voy a dar una visión muy por encima y en especial por el tiempo que nos queda de esta charla, de cómo es que se diseñó el comprobante fiscal digital y qué lógica tiene. Entonces, si el primero es emitir el comprobante, perfecto, ya lo tengo y está timbrado, existe. El segundo está vinculado a cuándo se prestó el servicio y que el entregable del servicio o el bien haya sido dado. Hay que volteen a ver la carta aporte. Volteen a ver la carta aporte. Primer momento, tengo un comprobante, perfecto. ¿Es un ingreso o es una deducción? Segundo, que haya sido enviado o entregado el bien o haya sido prestado el servicio. En el caso de bienes, pues está la carta aporte. En el caso de servicios, es un intangible. Asócienlo a más elementos que ahorita les voy a dar algunos tips. Y, o el otro, que es cuando se cobre, bancos. Volteemos a ver los bancos. ¿Qué tengo yo identificado en el banco que hice un pago o recibí un pago? Ahí es el tercer momento, que es cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada. Es decir, todos estos elementos que la propia ley da es en donde está fincado la materialidad y el expediente, que en algunos casos los da el comprobante y en otros no necesariamente, pero que sí nos permiten, a partir de un comprobante, que ese es su diseño, cómo ir visualizando. Si me ayudan con la siguiente, les voy a dar una pequeña radiografía del comprobante. Esto, pues la verdad, no llega a ser ni el 5% de todos los más de 1000 datos que tiene un comprobante, pero que tienen toda una lógica de trazabilidad a procesos tributarios. Si me voy a la parte superior, en donde está la cédula de identificación fiscal o la constancia de identificación fiscal, ahí que aporta, aporta elementos que dan identidad, régimen y naturaleza de ingresos. Ese primero, si me ayudas, David, a donde dice régimen fiscal 601, régimen general de personas morales, ¿en dónde lo tienen que voltear a ver? Volteen a ver su constancia. Sí tenemos, porque esto, ¿qué puede suceder? Puede suceder que su proveedor les esté poniendo el régimen 601, que es con el que se inscribió. Esta es una clave interna a la que está asociada la inscripción de un contribuyente y que debe de ser consistente con esa constancia de situación fiscal. Imagínense que alguien les dijo que es clave 601 y en realidad es un asalariado para efectos de inscripción. Ahí es en donde empiezan los problemas. Es decir, no hay una coherencia entre una evidencia que está en un comprobante, una clave 601, que insisto, es una clave interna del SAT, que está asociada al control y a la naturaleza del ingreso que puede tener un contribuyente contra lo que está inscrito. Estas son cosas que están vertidas en un comprobante y que ahora, bajo toda esta lógica de materialidad y expedientes, hay que cuidar. Hay que empezar a cuidar de qué tipo son. Parte media define la naturaleza y el alcance que puedan tener los impuestos. Evidentemente, la clave de producto o servicio, su lógica está asociada al control de inventarios y tiene una trazabilidad vinculada con la carta de porte o traslado o movimiento de mercancías. Es decir, si uno de los momentos
que tenemos para efectos del 17 de renta es el envío o la entrega, prestación del servicio, ¿en dónde creen que está definido? En la clave de producto o servicio. Ahí está definida y es el segundo momento de acumulación para quien emite, pero también para quien recibe. Es decir, son esos dos momentos y en donde, especialmente aquí empiezan algunas recomendaciones. Algunos de ustedes seguramente están haciendo descuentos en este nivel. En ese nivel no deben de tener ningún problema sobre todo porque sí he visto asuntos en donde los auditores en esa sagacidad que de pronto tienen, cuestionan los descuentos en la parte media de la factura. El efecto a donde está asociada con un complemento de pagos es en la parte de ingresos del periodo. Ahí es en donde pega un descuento. Ahí sí tengan mucho cuidado con los descuentos, devoluciones o bonificaciones que estén haciendo. No en la parte media de la factura, en la parte baja. Ahí es en donde lo tienen claramente. De forma tal que si nos vamos en la lógica de trazabilidad que tiene una factura, me voy a la parte inferior, en donde están identificada la otra parte o dentro de la cadena de suministro, el receptor. Todas esos, los usos del comprobante definen dentro de materia de renta la lógica que va a tener la deducibilidad de un activo o un gasto. Si bien es cierto, sirve para hacer la propuesta de declaración, ahí está vertida dentro de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la lógica que va a tener un comprobante. Es decir, tiene un efecto que va a permitir la deducibilidad y por consecuencia lleva a un impacto en la determinación del impuesto o no, así como su localización, es decir, el diseño del comprobante no es cumplir requisitos en sí mismo, porque ese ya vimos que esa etapa ya quedó superada, ya se superó todo lo que es el proceso de estandarización y hoy estamos en una etapa en donde se hace el control del cumplimiento a partir de la información que nosotros mismos como contribuyentes pusimos en el comprobante y que está alimentando procesos tributarios que después se convierten en elementos de control. Sí, estos son algunos de los puntos que sí les quiero compartir, sobre todo porque tenemos que entender que un comprobante tiene diferentes niveles de validación. Si me ayudas con la siguiente, David, ya para ir redondeando el cierre de esta charla. Tiene un nivel técnico en donde permite verificar la existencia del comprobante y su estatus. Tengan mucho cuidado con las cancelaciones. Otro nivel de congruencia a nivel de datos que ya tiene el SAT en otros procesos tributarios y que permite confirmar la existencia, y otro de validación documental, como ya se los comenté, dentro de los tres momentos que se tienen de prestación de un servicio, pues hay que ver qué documentos son los que van acompañando todo este proceso. Esos son los niveles que permiten garantizar la sustancia económica o la materialidad. En esos tres niveles que hoy le hemos puesto mucho peso a la validación técnica, pero hay otros dos niveles que son los que nos permiten asegurar la congruencia de la información que tenemos, de forma tal que tenemos que tener esta corresponsabilidad. Si me ayudas con la siguiente, David, por favor. Esa corresponsabilidad en donde tenemos que tener datos correctos y congruentes, tienen que estar apegadas a un marco jurídico, tienen que estar asociadas a algún control operativo que tengamos y en especial creo que es bien importante que haya un monitoreo de clientes. Es decir, tenemos que estar cuidando con quién nos relacionamos, a quién le vendemos, qué es lo que hacemos. Es decir, ese tipo yo aquí lo traduzco como ese catálogo de proveedores a quienes les adquirimos un bien. Hay que tenerlo muy, muy bien cuidado, de forma tal que el cumplimiento, si me ayudas con la siguiente, David, el cumplimiento que tengamos en todas las fases que tenemos nos permitan confirmar que hay una revisión fiscal, ¿sí? Que efectivamente el proveedor que tenemos tenga una capacidad técnica para brindarnos el servicio y que estemos teniendo un soporte documental a todos los servicios que nos están prestando. De forma tal que podamos confirmar, si me ayudas con la siguiente, que tenemos estas cuatro etapas del proceso, que haya una validación técnica, que puede ser desde el mismo portal del SAT o con un proceso automatizado,
que cumpla con todos los requerimientos técnicos y tecnológicos que se están dando, que tengamos documentalmente, especialmente aquí le pongo acento a este tema que es bastante controversial de la fecha cierta en la que se llevó a cabo la operación. Aquí un comprobante tiene fecha cierta, ¿por qué? Porque quien la otorgó es un tercero. En este caso es un proveedor autorizado de certificación y lo dio. En el caso de lo documental y lo documental asociado a una fecha cierta, tiene que haber un tercero que es el que certifique que efectivamente hay un contrato, que efectivamente hubo un correo, que efectivamente hay una prueba o evidencia adicional. Ahí tengan mucho cuidado con este manejo, sobre todo porque se presta a una interpretación, a una discrecionalidad brutal, para que tengamos ahí muy clara la forma en la que esto puede ser determinado y pues en especial el evitar con los receptores reducir la posibilidad de que nos sea negada una deducción cuando efectivamente tenemos la posibilidad de hacerla de manera correcta. Y esto nos lleva a algunas recomendaciones que creemos que son muy importantes de buenas prácticas. Vamos a la siguiente, David. Aquí, pues, ¿qué estamos sugiriendo? Vayámonos al control interno, a esos procesos operativos que dentro de las empresas existen. Especialmente tengan mucho cuidado aquí, la tónica que hemos visto es hay una gestión no muy adecuada de todos los procesos de cancelación, que es en donde se llega a identificar diferencias entre el pago provisional determinado contra lo que el Servicio de Administración Tributaria determina en estas visitas express o en estas cartas de invitación. Ahí suele ver algunas diferencias, que sean muy cuidadosos en esto. ¿Cómo lo hacen? Tengan revisiones continuas de los datos de comprobantes que emitieron contra los papeles de trabajo de pagos provisionales, contra, especialmente en el caso de personas físicas en este mes de abril, la propuesta que les está haciendo el propio Servicio de Administración Tributaria. Aquí nosotros le solemos llamar la crisis de la autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque el Servicio de Administración Tributaria ya me está dando todo a partir de comprobantes, pero ojo, es una propuesta. La determinación y el cierre final es la aceptación, en donde acepto todo lo que me está diciendo con base en los elementos que yo tengo. ¿Para qué? Pues para que se genere finalmente esta confiabilidad de la información que yo tengo. En este caso de esta lámina que les estamos poniendo, es esta cadena de confianza. ¿Con quién? Con nuestros proveedores. Aquel proveedor que sea confiable, aquel proveedor que efectivamente nos esté dando la información que más nos dé la confianza de que no vamos a tener un problema. Cuídenlo, volteen a ver la posibilidad de la aplicación de este tercero, que es esta NOM 151. Creo que es importante valorarla en algunos casos. ¿Para qué? Pues para que tengamos más elementos en caso de que se nos aparezca una carta invitación, que se nos aparezca un 49 bis. Tengan mucho cuidado y estemos preparados. Es mejor, esto es como los seguros, es mejor tenerlo y no usarlo a no tenerlo y necesitarlo. Estas cosas así son, y creo que la tranquilidad de nuestras empresas está dada por la propia información y la calidad de los datos que nosotros mismos tengamos al interior de nuestras empresas. En razón de ello es el ejemplo que conozco, y lo conozco muy bien, de cómo mejoró la calidad de la información tributaria. Mejoró brutalmente. De tener una calidad pésima, con todos estos elementos de la versión 3.3, la versión 4, mejoró sustancialmente la información. ¿Por qué? Porque estuvo vinculada a procesos tributarios. Véanlo al interior de la empresa, y con esto estoy cerrando prácticamente la charla. ¿Cómo debe de ser la visión de una empresa en cuanto a esa información? Nosotros le solemos llamar, si me pasas a la siguiente, David, por favor, los circuitos de datos de la operación cotidiana. Estos circuitos de datos, es decir, un circuito es un dato que nace, un dato que se plasma, un dato que está regulado, un dato que tiene un control al interior de la empresa o por parte de una autoridad. ¿Qué tan bien trazado en esto que nosotros le llamamos estos mapas regulatorios de datos? ¿Qué tanto está asociado en los sistemas que hoy operan, en sus sistemas legados, en la información contable que tienen dentro de la empresa? ¿Qué tanto lo tienen totalmente vinculado a autoridades que no necesariamente es la fiscal? Acuérdense de esta agencia de transformación digital, cómo los procesos a nivel de administración pública
se van cerrando y esto es lo que le llamamos circuito de datos. La gente pues, de las áreas de electrónica, de informática, lo conoce muy bien, cómo estos circuitos de datos se van dando, que fue lo que el Servicio de Administración Tributaria hizo a los procesos tributarios dentro de una empresa, cómo se están dando, cómo estos sistemas departamentales, cómo se están atendiendo estos actos de autoridad. Ojo, ya no tenemos que dejar aislados los actos que podamos tener de control vinculados con una autoridad estatal o municipal o con una autoridad diferente a la tributaria, cómo lo debemos de estar controlando de forma tal que ya no tengamos herramientas aisladas. Ya no solamente la de facturación, que por su naturaleza camina en un sendero totalmente aislado de lo que son declaraciones, pagos, deducciones, contabilidad, sino tiene que estar con una visión integral que permita justamente generar esa trazabilidad y ese control preventivo de riesgos. ¿Para qué? Para evitar que seamos foco de una autoridad y una autoridad que va a madurar, especialmente por eso en esta charla con Diversa le ponía yo el acento a lo que es la Agencia de Transformación Digital. Y hoy escuchamos mucho el tema de la CURP digital, la CURP biométrica. Ese es el primer paso, pero el paso está hacia toda la gestión que como individuos o como empresas tenemos en la interacción con empresas. Veámoslo a tiempo, no remediemos, seamos más proactivos ante toda esta lógica que ya se está dando. Están dando pasos, yo les diría, se van a tardar todavía algunos años, pero empecemos a tener una visión diferente de los datos que generamos en nuestra empresa, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque están volteando a ver a nuestro país, yo les diría, es muy claro que nuestro país es ese ejemplo de las cosas que se hacen bien, pero también de las cosas que se hacen no tan bien. Seamos en nuestra empresa ejemplo de lo que se hace bien, con un manejo responsable de la información y con un manejo adecuado de la información para protegernos patrimonialmente de cualquier riesgo que podamos tener. Luis, pues esta es la charla que les tengo. Este, quedo abierto ahí a cualquier duda que pueda haber si es que aún tenemos tiempo y pues estoy a la orden. Las preguntas, sí tenemos unas cuantas preguntitas, las vamos a dejar al final de la charla. Ahora pasaremos con el ingeniero Luis Berumen, que nos va a comentar un tema muy importante que les puede ayudar a ustedes en esta verificación de comprobantes. Adelante, Luis. Muchas gracias. Gracias. No sé si ven ya la presentación, ¿verdad? Listo. ¿Qué tal? Pues primero que nada, pues muchas gracias, Fernando. Nosotros, pues realmente pues, somos Diversa, somos un PAC autorizado por el SAT. Agradecemos mucho la asistencia y principalmente lo que nosotros queremos hacer para abonar en este sentido con todo lo que nos ha estado platicando Fernando, es que sabemos que hoy que las empresas tienen problemas, pues no tienen realmente problemas de información, sino tienen problemas de cómo visibilizar esa información, porque hay compañías que generan cientos o miles de comprobantes y esa información pues es consistente con el SAT, pero existen riesgos, ¿no? O si pueden realmente resistir una revisión del SAT por tratar de verse ellos como el SAT mismo los ve, ¿no? Y realmente nosotros lo que tenemos es una herramienta que funciona para visibilizar toda esta información y no solo dejar acumulados los datos, sino empezar a tomar decisiones con ellos y por medio de motores de Business Intelligence y de Machine Learning, nos podemos apoyar en tomar decisiones de cómo analizar datos, cómo hacer compulsas, cómo revisar esta información, sincronizar la información con su RP, con descargas del SAT, para que ustedes mismos puedan estar verificando esta información antes de que el SAT empiece a triangularlos, como ya Fernando ampliamente nos expuso, ¿no? Y esta herramienta, pues, es principalmente para prevenir riesgos, para conciliar acciones automáticas, para obtener información en tiempo real, y es una herramienta muy versátil que se puede
pues adaptar a la medida de nuestros clientes o de la gente que la utilice o que desea adquirirla y pues genera distintos tipos de reportes, ¿no? Como reportes de análisis general, de impuestos, conceptos, temas de compulsas, pagos y sobre todo, como decía Fernando, los primeros 10 días del mes cuando tenemos que ver, o 5 o 10 días cuando tenemos que emitir nuestros comprobantes de pago o comprobantes de retenciones, y que solamente tenemos cierto tiempo para realizar este tipo de tareas, ¿no? Y funciona como les decía, como una extracción de datos para emitir toma los comprobantes emitidos, toma los comprobantes que están en el SAT o los que uno quiera utilizar para extraerlos, los recupera y empieza todo un análisis de información que nos permite hacer toda una ingeniería de datos, ¿no? Por medio de modelos. Esto realmente lo dejo, ya los contactarán seguramente alguien de nuestro equipo o si no, este, al final les dejamos los datos de contacto, ¿no? Y pues, si quieren, seguimos con las preguntas, Fernando. Yo creo que van a estar mucho más interesados en ir aclarando dudas y saber una herramienta como Tabler en que los puede ayudar. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, Bueno, aquí tenemos unas preguntas para el licenciado Fer. Em, Respecto de que si se tienen parámetros o indicadores por parte de la autoridad para documentar los expedientes digitales de soporte o esta materialidad, ¿no? Que amparan los comprobantes, o continúa siendo una interpretación de cada compañía. A ver, déjenme, les comparto. El Servicio de Administración Tributaria sí tiene parámetros o patrones de comportamiento asociados a los contribuyentes que permiten de manera integral el poder identificar patrones anómalos de comportamiento, ya sea por sector, ya sea por tipo de contribuyente, o incluso llegan al grado de brincar dependiendo de, digo, ya no se los comenté, pero en esta lámina que les compartí en donde se maneja cómo se fortalece la fiscalización, en cada una de las 5 administraciones que se tienen, que va desde la de grandes contribuyentes, la de hidrocarburos, la de comercio exterior, la de auditoría fiscal e incluso la de servicios al contribuyente, que es la que puede negar, la de socios o accionistas, se generan datos o información o indicadores que lo primero a partir de este 17H generan patrones de comportamiento a sectores por cierto nivel de ingresos o comportamiento. Esto pues es un trabajo muy detallado que se hizo, que yo lo que los invitaría es a preguntarse si dentro de ustedes, sus empresas, tienen esos patrones que los identifiquen como contribuyentes en los ejercicios. La verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa el poder encontrar empresas que por su tamaño deberían de tener indicadores, yo les llamo indicadores tributarios, que permitan identificar cuál es el comportamiento que tiene la empresa. Desgraciadamente no los he encontrado y veo información muy, muy, muy parcial. Es decir, con esto y concretando, ¿el SAT lo tiene? Sí, sí lo tiene. Sí, sí lo hace. Y en razón de ello son esta mecánica de control que tiene el Servicio de Administración Tributaria, que va desde esta invitación express a una auditoría directa. Esa es la forma en la que se va graduando la gestión de una autoridad. La pregunta aquí sería, como empresa, ¿yo qué tengo para anticipar cualquier alerta o riesgo que pueda tener? No solamente de la información de comprobantes, como ahorita Luis lo platicó perfectamente, sino cómo detecto mi comportamiento como contribuyente que a nivel de dirección me puede ir identificando una posible alerta que me anticipe cualquier acto de autoridad. Entonces diría por ahí, creo que, pues, que es un área de trabajo interesante que hay que sumar a las herramientas que hoy Luis les está presentando como diversa para que puedan tener el control completo de su empresa ante pues una entidad de gobierno que sí está actuando de manera inmediata
¿Qué tanto estamos actuando nosotros como empresa? Muchas gracias, Fer. La siguiente, en el sentido de la fecha cierta, pasa por tecnologías de terceros como Microsoft Teams, Google, Gmail, que guardan fecha y hora. ¿Se considera que cumplen con fecha cierta? Yo les diría que entre particulares sí. Hacia actos de autoridad hay que voltear a ver lo que está definido en el Código de Comercio y atendiendo a la naturaleza del acto. Y me voy a ejemplo concreto. Cuando estamos hablando de un acto fiscal, el acto fiscal está regulado por el propio Código Fiscal de la Federación. Concretamente, por ahí tenemos los artículos 17 de código que hablan de los documentos digitales. Y para actos de comercio, el propio Código de Comercio define de manera muy precisa qué son los documentos digitales y en dónde hay una norma que la regula, que es la NOM 151 que por ahí en alguna lámina veían. Hay que identificar el tipo de acto que están ustedes de alguna forma evidenciando cuando hay un tercero, concretamente lo que establece el Código de Comercio, es que hay una minucia que ese tercero se está quedando y que permite, ante la controversia de la autoridad, aportarlo como prueba para valoración del juez. Esos elementos sí quiero decirles, de pronto cuando se tratan de explicar a alguien que no lo conoce, les va a resultar muy complejo el poderlo transmitir. Sin embargo, si estas minucias que generan pueden hacer prueba entre particulares, pero no necesariamente ante una autoridad. Ahí es en donde hay que ver el tipo de acto que ustedes estén soportando y al que le estén generando esta fecha cierta. ¿Por qué? Porque hoy escasamente llegamos a nivel de autoridad a que la fecha cierta es la que da un notario. Pues sí, ¿por qué? Pues porque es un tercero. Y ese tercero que da prueba plena de que hay alguien más que sabe del tema. Esa parte es la que les comento a nivel tecnológico, pues esta NOM lo tiene muy definido, a nivel tributario está muy claro quién tiene la información, este servicio de administración tributaria, pero hay que identificar el tipo de acto que ustedes estén soportando que en algún momento pueda ser controvertido por parte de una autoridad. Muchas gracias. Tenemos otra al respecto de que si se visualiza alguna nueva versión del CFDI en 2026, ahora con esta nueva supercomputadora y esta agencia de transformación digital. Pues no lo invoquemos, la verdad es que creo que este tipo de versiones, especialmente la 3.3, yo le estimaba un proceso de maduración entre 5 y 7 años. No llegó ni siquiera al año quinto en el que se creó la versión 4. Y en donde, recuérdense que en la carta aporte se fueron andábamos alrededor de 30 requisitos y se fue a más de 180. ¿Esto parte de qué? Se requiere un conocimiento muy profundo de los datos y de la información que se va a trazar, especialmente en tiempo real. El pensar en una versión adicional del comprobante, creo que primero tiene que pasar por una revisión regulatoria que permita facilitar más la emisión de comprobantes y yo diría la creación de documentos digitales que mitiguen la carga del contribuyente en materia de documentos digitales. Creo que ahí es en donde tiene que venir un razonamiento diferente por parte de las autoridades. Ya tenemos hoy una muy clara que se va a dedicar a esto, que es la Agencia de Transformación Digital, que la esperanza que tenemos, al menos nosotros acá en Digital Signature, es que empiecen a pensar en documentos digitales estandarizados, en puntos críticos en donde una empresa puede tener mayor certeza, pero desregulando, no incrementando los requisitos. Y por eso a mí me quedó no un muy buen sabor de boca una carta aporte dirigida a un sector en donde escasamente estamos hablando que tienen una preparación básica, nos fuéramos de 30 requisitos a más de 180, me parece que eso es contrario a la facilitación y más en el mundo digital. En el mundo digital de lo que debemos de pensar es cómo facilitamos y atendemos de manera más eficiente los requerimientos de autoridad. Y creo que ahí es una asignatura que esperemos la Agencia de Transformación Digital la tenga y más que pensar en una versión 5 de comprobantes,
pensemos en una revolución digital para facilitar el cumplimiento del ciudadano ante autoridades. Muchas gracias. Tenemos otra. Dice, ¿qué problemas causa que mi proveedor me facture con una clave del artículo equivocada? Depende a qué artículo nos refiramos. Si nos refiramos a naturaleza del ingreso, puede ser rechazado el comprobante. Puede existir, y por eso quise ser muy preciso en la lámina, quise ser, no siempre lo logro, en la lámina en donde vieron lo que es la radiografía de un comprobante, los datos que se proporciona, tengan mucho cuidado en que el régimen fiscal, ¿por qué? Porque define naturaleza de ingresos para efectos de renta y de IVA. Tengan mucho cuidado que esa clave efectivamente sea consistente con la naturaleza de la deducción que están haciendo. ¿Qué puede pasar? El proveedor autorizado de certificación, lo único que verifique es que sea existente en el catálogo, pero jamás va a revisar porque no tiene esa capacidad de revisar la naturaleza del ingreso. Es en donde está prevista, en la constancia de situación fiscal. Ahí es en donde viene una tarea que quien debe de hacerla es el SAT. Debió de haber revisado la consistencia contra qué, contra sus propios registros y alertar al contribuyente. ¿Hoy para qué sirve? Para disminuir la base de impuesto y cobrar diferencias. Tengan mucho cuidado, ese es, creo yo, un área de oportunidad que pues tanto un proveedor como Diversa puede tener y que pues nosotros como contribuyentes debemos de cuidar con qué, revisando un poco más acuciosamente la información. ¿Es una carga administrativa? Sin duda lo es, sin duda lo es, pero pues desafortunadamente se nos puede revertir en el momento en el que se nos cuestiona una deducción. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos otra. Dice, si hace 4 años se validó al proveedor, este proveedor estaba activo con opiniones positivas con trabajadores y luego se le perdió al SAT y está como no localizado. Hay manera de defenderse porque eh, el SAT pide que se presente declaración complementaria y se pague. Yo les diría que manera de defenderse siempre va a haber. Aquí hay que revisar y con todo gusto lo hacemos, acérquense a Diversa y con todo gusto lo hacemos, qué tipo de elementos son los que están aportando. En este mundo de lo tributario hay que hablar el lenguaje tributario y las evidencias o pruebas que se exhiban deben de estar en la lógica en la que un funcionario tributario decide. Aquí la recomendación que les hago es con todo gusto los apoyamos, contacten a Diversa para que a partir de ello podamos de alguna forma ofrecerles una opinión de cómo poderse defender. Yo les diría, algo que pareciera indefendible es defendible. Si estando dentro del SAT lo hacíamos, hoy que no lo estamos, por supuesto que con más ganas lo hacemos. Muchas gracias. Aquí tengo una para Luis. Por favor, ¿cómo obtengo demostración del sistema? ¿Qué tal? Aquí les vamos a dejar ahorita el teléfono y el correo, es un WhatsApp de atención a clientes y si no los van a contactar a ustedes también para que les hagan un demo. E inclusive, dependiendo del caso, pueden probar la herramienta por un tiempo, ¿no? No necesariamente. Entonces, dependería qué tipos de casos y análisis quieren de información y qué tan profundo quieren obtener datos, ¿no? Principalmente para anticiparse a cualquier tipo de las situaciones que nos platica Fernando. Muchas gracias. Y el ICFER, pues tenemos una última. Identificamos que actualmente está sujeto a interpretación la forma en la que se deben soportar los testigos de materialidad de las operaciones de la compañía, porque la autoridad no indica específicamente lo que requiere. Al ser por interpretación en ocasiones, la autoridad los acepta o rechaza como válidos. Desafortunadamente eso es lo que pues le llamamos nosotros discrecionalidad y depende mucho del tipo de funcionario que tengan enfrente, si es un funcionario que tenga capacidad, conocimiento y sobre todo criterio jurídico, puede ser que logren convencerlo. Desafortunadamente la experiencia que hemos tenido es que aun cuando se les llegan a explicar
situaciones que pueden resultar o muy técnicas dentro del mundo de lo tecnológico o muy técnicas en el mundo de lo legal, es en donde llegamos a encontrar vacíos, pero son vacíos que tal cual como lo están preguntando, son vacíos de discrecionalidad ante vacíos de conocimiento. Contra eso, pues lo único que queda es argumentos sólidos, sencillos y que pueda comprender el interlocutor que tenemos. La verdad es que no les puedo dar otro consejo porque eso es lo que desafortunadamente me tocaba vivir cuando estuve dentro del SAT y hoy lo vivo con mucha tristeza desde fuera de ver de que sí hace falta mucha preparación, especialmente en estos temas y en donde se necesita ser muy claro en lo que están preguntando, pero más claro es en las evidencias que se puedan estar mostrando para poder pasar ese criterio discrecional, porque es discrecional, es el que interprete y cómo lo entiende el funcionario que nos toque. Ok, listo. Muchas gracias. Llegó una última. Eh, si facturo a clientes de Estados Unidos sin IVA y el RFC me indican que es un XX, ¿es correcto? ¿O habría problema en un futuro por no tener en sí un RFC? Está facturando a clientes de Estados Unidos. Hoy, aquí sí les recomiendo ver Ayuda América. No tengo presente la regla, porque esa nos tocó diseñarla a nosotros, la regla para emisión de comprobantes en el extranjero. Y concretamente tengo muy presente, eso sí me acuerdo muy bien. Ayúdame a localizarla, Erika, la regla, que esas tú siempre te acuerdas. Concretamente en esa regla se definió que debería de existir un RFC, pónganlo, aunque sea en el concepto, el RFC del receptor, en este caso en Estados Unidos es el ID, el identificador De del identificación contribuyente, de identificación con el que tributaria. estemos Ujú. trabajando. Exactamente. A ver, ahí te dejo, Erika, para que tú lo refieras exactamente con todo detalle. Sí, cuando estamos haciendo operaciones al extranjero, eh, recordando que en el CFDI en específico nos dice, oye, si eres extranjero, dame el RFC del extranjero. Ah, no lo tengo, dame el número de identificación fiscal de este extranjero y su nombre de este extranjero. Cuando nosotros incorporamos regla de validación de un proveedor, un RFC genérico extranjero con el nombre, la validación es, no puedo ir a generar o a revisar este el nombre de ese extranjero, pues porque no va a estar, porque no tiene un RFC de México, ¿no? Entonces pasaría el comprobante. La regla para cuando nosotros estamos solicitando comprobantes en el extranjero es la 27114, pero este es diferente, ¿no? Porque aquí en el primer caso estoy emitiendo, ¿no? Y en el segundo, pues yo estoy solicitando en el extranjero un comprobante. Correcto. Sí, ahí mi sugerencia es esa, sobre todo cuando se diseñó todo este tema del comprobante en los ingresos que obtenemos del extranjero, sobre todo por la información que se está siendo compartida con México, hay posibilidad de que esa información sea revisada. No todo esto se está revisando, pero sí tengan mucho cuidado en este tema para poder dejar la trazabilidad que sea necesaria. Ahí yo les diría especialmente con temas de la UIF, que es en donde más se veía que pudiera haber algún tema cuando se hacen facturas de clientes en el extranjero. Y creo que son todas las dudas, las preguntas que mandaron en el chat. Y pues bueno, les agradecemos infinitamente el haber estado en esta sesión. Muchas gracias, licenciado Fernando, por esta plática. Y le regresamos los micrófonos a Luis. Adelante, Luis. No, no, pues nada más para agradecerles, agradecer la asistencia, agradecerte mucho, Fernando, y un gusto poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por todos tus comentarios. Muchas gracias a todos por Hasta pronto. acompañarnos. Gracias. Hasta Buena tarde pronto. a todos. Muchas gracias.